¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bien, vamos a continuar con el tema de congruencia de triángulos. En esta oportunidad vamos a hacer una breve reseña de la parte teórica y continuar con lo que viene a ser las aplicaciones de los teoremas relacionados a la congruencia, ¿no? Y de alguna manera también dar algunas ideas, algunos criterios con respecto del tema de congruencia y cómo se utiliza también en los ejercicios. Unas recomendaciones previas, teniendo en cuenta que ahora nuestra modalidad de estudio es diferente, no es de forma presencial, sino es de forma virtual, en el cual debes tener algunos criterios también para poder ir manejando lo que viene a ser tu estudio y para que puedas ir entendiendo las clases, ¿no? De forma, en este caso de forma remota, a distancia, ¿sí? Bien, bueno, ahí tenemos las recomendaciones. Tienes que organizar tu tiempo para que puedas practicar, puedas revisar los demás cursos también, hacer otras actividades. Recuerda siempre, en este caso, mantener la higiene, lavarse las manos constantemente. En esta situación del virus es bastante contagioso, así que debemos tener precaución en ese sentido. Y tenemos que también ir avanzando con respecto a los estudios, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que viene a ser el tema central de la congruencia de triángulos. Y vamos a dar entonces algunas definiciones, algunos criterios también y la aplicación en los problemas de tu boletín en el cual vamos a trabajar, ¿no? A ver, decimos dos triángulos, dice, se llaman congruentes si tienen sus lados y ángulos congruentes. ¿Qué significa ello? De igual medida, ¿sí? O de igual longitud, dependiendo, en este caso, si hablamos de los lados, serían de igual longitud, y si es con respecto a los ángulos, sería de igual medida. En este caso, decimos los lados congruentes, uno en cada triángulo se ponen ángulos congruentes y viceversa, ¿no? Bueno, ¿eso qué significa? Eso lo vamos a detallar justamente con un gráfico, se puede apreciar mejor. En el gráfico de la izquierda pueden observar, tienen el triángulo de vértices ABC, en mayúscula claro, y en el de la derecha tienen el triángulo MNP. Cada uno de estos triángulos tiene como longitud A, B y C, ambos, o sea, tienen longitudes iguales con respecto a sus lados. Y además también con respecto a las medidas angulares son de igual medida con respecto de alfa, teta y beta, y lo mismo se observa en el otro triángulo, alfa, beta, teta, alfa, beta, teta. Entonces, cuando se cumplen estas características de ángulos de igual medida, lados de igual longitud, se dice que los triángulos son congruentes. Es como si ustedes, por ejemplo, sacan esta figura de la izquierda y lo colocan encima de esta de la derecha y debe de encajar exactamente en él, ¿no? Entonces decimos que son congruentes. Pero a veces ya por costumbre o por un lenguaje más práctico y cotidiano, pues usualmente no usamos la palabra congruente, sino más lo relacionamos con lo que viene a ser el igual. Pero hay que tener en cuenta que la palabra o la forma correcta de mencionarlo es congruente. Por eso también utilizamos un símbolo que representa ello. En este caso, por ejemplo, tenemos el triángulo ABC. Observen el símbolo. Ese símbolo representa la palabra congruente al triángulo MNP, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Pero, vuelvo a repetir, ya por cuestiones prácticas de repente o porque es muy común, a veces se dice solamente igual, ¿no? El triángulo es igual al otro, ¿no? Pero en realidad debe decirse congruente. O bien, veamos los criterios o los casos de la congruencia. Básicamente son tres casos principales que vamos a ver. Hay un cuarto caso que también lo podríamos mencionar, pero vamos a viendo los primeros casos que son los principales, por decirlo así. En el primero o criterio de congruencia dice, para que dos triángulos sean congruentes, deben cumplir con alguno de los casos de congruencia, que es justamente lo que vamos a detallar. En ellos se menciona como requisito que se presenten
tres pares de elementos congruentes. Cuando yo digo tres pares de elementos congruentes, me refiero en cada figura va a haber tres elementos y en la otra figura tres elementos, que pueden ser, al menos dice, uno de ellos un lado tiene que ser conocido. Veamos el primer caso. El primer caso corresponde al postulado lado, ángulo, lado. L a L. Dice, dos triángulos tienen un ángulo. Si dos triángulos tienen un ángulo y dos lados que lo forman respectivamente congruentes, entonces dichos triángulos son congruentes, ¿no? A ver, veamos en el gráfico para que se pueda entender mejor. Observamos en el gráfico, por ejemplo, de la izquierda, los lados son B y C, y en el triángulo de la derecha también es B y C. Entonces los lados son congruentes ahí, esos dos. Entre ellos tenemos a alfa en cada figura. Entre ellos tenemos un ángulo que es congruente o de igual medida, que es alfa. Entonces, como se cumple la secuencia lado, ángulo, lado, eso quiere decir que los triángulos serán congruentes. Entonces, la secuencia tiene que ser los ángulos, o perdón, dos lados y un ángulo entre ellos. Dos lados y un ángulo entre ellos. Si uno de ellos faltara, entonces no hay congruencia, ¿ya? Tiene que ser los tres elementos que tienen en la izquierda, debe tener los tres elementos en la derecha. No debe faltar ninguno de ellos porque si no, no habría congruencia. Veamos un ejemplo de esta parte. A ver, observando el gráfico, dice determine el valor de phi. Podemos notar en el gráfico que T, alfa y U se repite en este otro gráfico. T, alfa y U. Entonces, tengo un lado, L, el ángulo alfa, U lado. Entonces la secuencia está correcta. Los tres elementos que tiene él también lo tiene el otro. Como se repiten los tres elementos, entonces ya con eso yo puedo estar seguro que los otros elementos se repiten. O sea, en este caso, ¿quién? Si al frente de T está dos veces phi, entonces en el otro, al frente de T, también debe haber dos phi. ¿Por qué, profe? Porque ya hay la congruencia con estos tres elementos que se había repetido inicialmente. Si uno de ellos no hubiera estado, entonces yo no podría asegurar que este 48 menos phi es igual a 2 phi. No se podría hacer. Como se repiten los tres, entonces ahí sí puedo estar seguro que hay congruencia. En el segundo caso, veamos el segundo caso de la congruencia. El segundo caso tiene que ver con el teorema ángulo lado ángulo, ALA. Dice, dos triángulos son congruentes si tienen un lado y los ángulos adyacentes a él respectivamente congruentes. En el gráfico ustedes pueden notar justamente el lado que es B se repite y alfa y beta se repite también. Son adyacentes o en todo caso están a los extremos. Esa secuencia se repite en las dos figuras. Por lo tanto, hay congruencia. Profe, y si no hubiera estado, por ejemplo, aquí el beta no hubiera estado, entonces no hay congruencia. No habría ninguna congruencia. Si, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, supongamos que este beta no hay. Ahí está. Si el beta no hubiera estado y yo tengo esto, por ejemplo, vamos a suponer, estamos suponiendo nada más por un momento. Vamos a suponer que fuese 4. L es X y L es Y. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? En este gráfico. Yo podría asegurar que X es 4 de repente. ¿Eso se podría afirmar o no? Tal y como está en el gráfico ahorita.
Si yo veo en el gráfico ahorita tal y como está, noto que ahí está alfa, correcto. Noto que está B, correcto, está B. El beta no hay acá. ¿Qué es lo que hacen algunos? Ah, profe, debe ser 4, porque lo ven así. Ángulo, lado. Bueno, este lado tendría que repetirse. No, así no es. Para que ustedes puedan estar seguros de que ellos son iguales, este ángulo de aquí tiene que ser beta. Si no está el beta, entonces yo no podría asegurar que son iguales, si no son diferentes. ¿Ya? No se puede hacer eso. ¿Cuándo se puede estar seguro de que sí es 4? ¿Cuándo se puede estar seguro de que sí es 4? Cuando él es beta. Si él es beta, entonces ahí sí, ya con seguridad es 4. Ahí sí, es con seguridad 4. ¿Ya? Eso es lo que debemos tener muy claro para la aplicación de las preguntas, de cómo se utiliza los teoremas. ¿Ya? Muy bien. A ver, veamos un ejemplo entonces para que se entienda mejor esta parte. Así rapidito nada más. Ahí está la figura. Dice calcule el valor de Q. Muy bien, tenemos dos gráficos separados. Cuando son separados es más fácil, ¿no? Ahí es más fácil darse cuenta. ¿Qué se puede observar en el gráfico? A ver, hay algunos que aquí se equivocan, ¿no? Dice, profe, el caso es lado, ángulo, lado. Dice. ¿Y por qué es lado, ángulo, lado? ¿No? Algunos dicen, profe, es lado, ángulo, lado porque este lado B se repite, este ángulo teta también se repite. Entonces este lado también se repite. No, así no es. ¿Ya? Así no es. Recuerda, para que ustedes igualen o hagan la congruencia, primero debe haber 3 elementos que se repitan. 3 elementos que se repitan. No he dicho que se igualan. Se repitan primero. Entonces aquí, si bien es cierto, el B se repite, teta se repite, pero este lado no se repite, pues, porque yo no sé cuánto es. Entonces no puedo igualar todavía porque no sé si se ven iguales. Lo que ustedes deben observar es que el 90 se repite. El 90 se repite, el B se repite y teta se repite. Entonces la secuencia es justamente ello. Teta ángulo. El B es un lado y el 90 es otro ángulo. Entonces la secuencia en este caso es ángulo, lado, ángulo en realidad, como pueden observar. ¿Ya? Y ahí sí se iguala recién las hipotenusas. Y con ello obtienes el valor de Q. ¿Ya? Así se usa entonces este caso. ¿Ya? Tener cuidado para los problemas. ¿Ya? Último caso. Bueno, este último caso es más sencillo. Los 3 lados deben repetirse en cada figura y eso te da la congruencia de ellos, ¿no? ¿Para qué nos sirve ese caso, este último caso? Bueno, usualmente para calcular ángulos, porque si ya tienes los lados que se repiten, no hay ningún sentido de que lo vas a calcular, ¿sí? Entonces eso es la idea para el caso número 3. Bien, mencioné que hay un cuarto caso, un caso muy particular, el llamado ángulo lado, lado mayor. O también le llaman lado, lado, ángulo mayor. Bueno, también puede ser así también, teniendo en cuenta el orden, ¿no? Muy bien, veamos el gráfico para que se pueda entender mejor. Observen el gráfico, tienen a alfa, a la B y a la A. Alfa, B y A. Y justamente el A es el lado mayor. Profe, los problemas, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, tienes que darte cuenta con los ángulos que te puedan dar. Aquí el lado A es mayor que B. Y mejor dicho, es el mayor de todos los lados. Y es el que se opone al alfa. Entonces por eso la secuencia es ángulo lado, lado mayor. Porque tiene que ser opuesto al lado mayor. O en todo caso, el ángulo mayor. Porque recuerda que si este es el mayor de los lados, este ángulo que está frente a él es el mayor de los ángulos, ¿no? Utilizando la propia correspondencia que se ha hecho ya hace un par de semanas atrás. Muy bien, ese sería entonces el cuarto caso. Veamos las aplicaciones. Ahí está. Veamos dos problemitas que ya están dados.
Ahí está, dos problemitas que ya están dados. Si observan el primer gráfico, el primer ejercicio dice, en un triángulo ABC se traza la altura BH, en la cual dice se ubica el punto P. Observa, este es el triángulo ABC. En la altura que es esta de aquí se ha ubicado el punto P, dice. Esta es la altura BH. Se ha ubicado el punto P. Nos dice que de modo que AB, o sea, este lado, dice que sea igual a este de acá, a PC. Por eso le he puesto estas bolitas o estos puntitos resaltados. Dice que el ángulo BAC, mira, BAC, le estoy colocando como teta, es igual con HPC. HPC también sería teta. Entonces dice luego calcular cuánto mide APH. APH, X. Ya. Noten esto. ¿Qué es lo que se ha hecho? Como este ángulo teta se repite y observo que ese ángulo teta está en un triángulo rectángulo, yo diré que teta y alfa completan el 90. Entonces, mirando acá al costado, si él es teta y él es 90, necesariamente él tiene que ser alfa. Y si eso es así, pueden notar lo siguiente. Teta punto alfa. Teta, acá, teta, punto y alfa. O sea, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Esa es la congruencia. Como ya sé que hay congruencia, entonces yo digo, al frente de alfa, ¿quién se le pone? A H. Al frente del otro alfa, ¿quién se le pone? PH. Por eso tienen la misma letra D. Conclusión, el triángulo AHP es un isósceles, catetos iguales. Y como se trata de un triángulo rectángulo de catetos iguales, entonces ese X vale 45. ¿Ya está? Y esa es la forma. Muy bien, esa es una forma de cómo se utiliza la congruencia. ¿Se dan cuenta? Hay que dibujar primero y luego utilizar la congruencia. Veamos el siguiente gráfico que está acá. Dice, si ABCD es un cuadrado y luego dice que Q o AQ vale 12 y QC vale 4, la pregunta es PB o BP, ¿no? Bien, a ver, rápidamente, este cuadrado se dibuja un poco más grande. Se ubican los datos 12 y 4. ¿Qué es lo que he hecho en este problema? Lo que he hecho es, por ejemplo, comenzar ubicando a teta en el vértice C, me refiero aquí, y luego a la teta con A completan 90. Entonces yo digo así, en el triángulo BPC, la suma de teta con 90 debe estar acá afuera. Como el 90 ya está, quiere decir que necesariamente ese teta se repite aquí, pero siempre y cuando solo se prolonga. Ya, entonces ese teta viene acá. Pero si él es teta, yo voy a trazar acá, o voy a formar un triángulo rectángulo. De tal modo que si él es teta y yo le pongo 90, necesariamente él tiene que ser A. ¿Por qué? Porque recuerda que teta con A estaban en un triángulo rectángulo. Entonces si él es teta, él tiene que ser A. ¿Y esto en qué te va a ayudar? Noten que el triángulo BCP, así como BAF, son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Tiene el A ángulo, el B un lado, teta un ángulo. En el otro, A un ángulo, B un lado, teta un ángulo. Por eso es ángulo, lado, ángulo. Conclusión. Si ABP, que es X, ya, ABP, que le he puesto X, se le opone a teta, en su congruente, a teta se le debe poner también X, que es FA. Por eso están iguales. Luego, como él es X, entonces aquí también él es X, porque esta figura de aquí es un rectángulo. Si al A se le pone 4 más X,
en su congruente, el A, este es el A, se le opone también 4 más X. Y finalmente, esta figura es un rectángulo, así que el 12 debe ser igual a X más 4. ¿Sí? Igualando, X debe ser 4. Y esa sería la forma. ¿Ya? Así sería la solución. A ver, veamos el siguiente ejercicio. Vamos a ver problemas de boletín. A ver, veamos ahora los problemas de tu boletín. Problema de tu boletín, pregunta número 2. ¿Ya? Pregunta número 2. A ver, resolución. Dibujemos el problema otra vez, un poco más grande, y hay que ir dándonos cuenta de lo siguiente. En este gráfico, como él es 50 y él es 80, entonces me doy cuenta que este triángulo ACD es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque si yo completo el ángulo en el vértice D, en esta parte de acá abajo, tiene que ser necesariamente 50. Porque recuerda, la suma debe darte 180. Entonces, como ya tienes un 50, con el 80 de C van 130. Necesariamente aquí abajo debe ser 50. Ah, ya. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay un triángulo isósceles. Justamente los lados AC debe ser igual con CD. Muy bien. Con el simple hecho de haber marcado ellos dos, ya hay una congruencia. ¿Dónde está la congruencia? Mira. 80 línea teta. 80 línea y teta. ¿Se dan cuenta? ¿Qué caso es? Ángulo, lado, ángulo. ¿Cuál es la conclusión? De que si aquí a teta se le opone S y en el otro aquí a teta se le opone BC, la conclusión es que BC es igual con S. Esa es la conclusión. Ahí está. BC igual con S. Listo. Por lo tanto, él tiene que ser X. A ver, acá. Acá tiene que ser así. CB. Este debe ser C. CB. Y este debe ser S. Ahí está. Vamos a ponerlo así. Este es C. Y este es S. Ahí está. CB igual a CE. Entonces el ángulo en B y el ángulo en E deben ser iguales. Ellos son iguales. Por ser un isósceles, la suma debe darte 180. Entonces de ahí sale que X vale 50. Y esa sería la respuesta. Esa sería la solución de la pregunta. A ver, siguiente pregunta de tu boletín. Veamos la pregunta número 5. Dice, se tiene un triángulo rectángulo ABC recto en B, siendo AB igual a 2, BC igual a 3 y en la región exterior relativo a C se ubica, dice, el punto Q, tal que la medida del ángulo ACQ vale 90 grados, AC igual a CQ. Bien, todo eso se resume a un dibujo que es el siguiente. Tienes que dibujar un triángulo rectángulo recto en B. Es lo primero que tiene que hacer. Entonces ahí está el dibujo del triángulo rectángulo ACB. Luego tienes que ubicar el punto Q. ¿Dónde dice? Relativo al lado AC, o sea, por acá.
por acá vas a dibujar el punto P y luego tiene que indicarse el ángulo ACQ, ¿no? Indicas el punto Q por acá y el ángulo ACQ debe estar por acá, entonces más o menos debe ser 90 grados. Ahí está. Ahí está el punto Q. Listo. Y ahí está el ángulo de 90 grados, ACQ. Luego dice que AC es igual con CQ. O sea, él es igual con él, dice. Ahí está. Recuerda que AB vale 2 y BC vale 3. ¿Qué te pide? BQ. Ahí está. Eso es lo que te pide. BQ. Y que sea D. Entonces dice piden D. Esa va a ser mi pregunta. Bien, ¿cuál es la idea en este problema? Primero voy a colocarle algunas variables de ángulos y luego voy a formar un triángulo por acá afuera en esta parte, un triángulo rectángulo. Ahí está. Un triángulo rectángulo le puedo poner teta con beta, alfa con beta o teta, cualquier variable. Ahí está. Beta y teta. Beta y teta completan el 90, déjense cuenta de eso. Beta y teta completan el 90. Ahora, muy similar a un ejercicio que vimos hace un momento, la suma de él con él, esto con esto, debe darme el ángulo exterior. Como el 90 ya está, entonces este beta tiene que estar acá. Y si él es beta, él es teta. Profe, ¿por qué? Porque recuerda que beta y teta completan el 90. Beta y teta, ahí está el 90. Por eso. Conclusión, ¿hay congruencia? Sí. Teta, línea y beta. Teta, línea y beta. El caso de congruencia viene a ser en este problema ángulo, lado, ángulo. Ahí está. El ACB congruente con CQP. Conclusión. Al frente de beta se le pone 2. Entonces al frente de beta se le pone 2. Al frente de teta se le pone 3. Al frente de este teta también debe ser 3. Ahí está. Listo. Vemos que en el gráfico PQ sería la suma de 2 más 3, o sea 5. ¿Y por qué estoy sumando ellos dos? Porque como yo quiero X, eso lo ubico en un triángulo rectángulo en esta posición. Algunos dicen, profe, fácil, como es 3, L5 tiene que ser 4. No, porque recuerda que el 3, 4, 5 es 3 cateto, 4 cateto y 5 la hipotenusa. Este no es hipotenusa, este es un cateto del triángulo que me piden calcular la hipotenusa, más bien. Por eso es que voy a aplicar Pitágoras, ¿sí? Aplicación del teorema de Pitágoras. Ahí está. En este caso la respuesta sería raíz cuadrada de 34. Esa sería la respuesta. Muy bien. A ver, veamos una pregunta más. En la pregunta siguiente dice, en el triángulo ABC nos piden calcular la medida del ángulo ABQ. En este caso dice se va a trazar la seriana interior. A ver, entonces tenemos que ir trazando, ¿no? Vamos a ir trazando. Ahí está, ¿ves? Tienes el triángulo ABC, has trazado la seriana BQ. Dice que ABC igual a QC y que el ángulo BAC es 40 grados y QBC 70 grados. Y la pregunta es ABQ. ¿Ves? Bien, marquemos los lados que nos dicen que son iguales. Ahí están los dos. Mira que este ángulo teta y 40 me dan acá en la parte exterior, ¿sí o no? La suma de dos internos es el externo. Ese 40 más teta yo lo voy a dividir en dos partes, de forma adecuada. Trazamos la línea QF y el ángulo el 40.
pero como debe haber 40 más θ, entonces lo que sobra o lo que queda va acá. ¿Listo? Muy bien. Pueden observar aquí en este triangulito de acá que es 70 y él es 40. Y los dos van sumando 110. Si los dos suman 110, este angulito de acá debe ser conocido entonces, ¿no? Recuerda que los tres deben sumar 180. Así que él debe ser 70. Y con eso completa 180. Ah, ya. Noten algo en esta figura. Si ustedes notan en la figura, hay un isósceles ahí. Profe, ¿por qué isósceles? Porque hay un 70 con otro 70. Es un isósceles. Entonces, acá le marco una bolita y lo mismo sucede en el otro. Ahí está. Ya hay congruencia si te puedes dar cuenta. ¿Dónde está la congruencia, profe? Bueno, la congruencia, si ustedes no se dan cuenta, es acá. Este triangulito de aquí con este triangulito de acá. Ahí está. ¿Qué caso de congruencia viene a ser este? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Esa es la congruencia. Muy bien. Como ya hay la congruencia, entonces decimos, ¿no? Acá la descripción, hemos trazado QF, ahí están las dos congruencias o las figuras congruentes, ángulo, lado, ángulo. Conclusión, él debe ser 40. Profe, ¿por qué debe ser 40 él? Porque al frente del punto hay 40. Entonces al frente de este punto tiene que ser 40. Pero la pregunta era teta. Ah, fácil pues, ¿no? Teta más 40 me da 70. La suma de dos internos me da un externo. Y esa sería la respuesta. En este caso la respuesta sería 30, ¿no? Porque teta más 40 me da 70, recuerda. Y como la pregunta era teta, entonces queda 30. Muy bien. Y esa sería la pregunta entonces de tu boletín, la pregunta número 8. Muy bien, jóvenes, tenemos entonces aquí las preguntas para que resuelvas en casa. Ya tenemos ahí los ejercicios, aplicación de los teoremas que hemos venido haciendo. Solamente tienes que buscar los elementos que se repiten o en todo caso trazar una línea para que se forme la congruencia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esa sería la manera. Ahí están los ejercicios con los cuales ustedes ya pueden ir practicando los teoremas. Muy bien, no te olvides seguir practicando y veremos la siguiente clase, la aplicación de la congruencia, algunas aplicaciones de las congruencias y algunos teoremas, ¿no? Muy bien, eso sería todo. Continuamos en otro video.